Opio en las nubes, de Rafael Chaparro Madiedo. Capítulo 12. DC3. Espinacas de macho. Ese día, Amarilla, te llevé al parque de diversiones. Era domingo, y estabas un poco como todos los domingos. Un poco triste, rota, alucinada. Un poco vuelta a mierda. Con el trasero frío, con las manos oliendo a hojitas secas. Caminamos un rato por el parque de diversiones y vimos los avisos luminosos. Y cuando pasamos junto al aviso del señor Árbol de Mermelada me dijiste: «Hey Sven, ese tipo se parece a mi hermano». Eran las 8 de la noche. El señor Árbol de Mermelada. El señor Árbol de Mermelada se levantaba todas las mañanas y orinaba cerca de la jaula de Cooper, el oso polar. Y mientras procuraba que el chorrito amarillo golpeara las barras de la jaula, susurraba: «Oye viejo, ¿todo bien?». Y entonces Cooper, el oso polar, entreabría un ojo y parecía responderle desde su pereza blanca, claro: «Viejo de mermelada, ¿todo bien?». El señor Árbol de Mermelada siempre desayunaba café negro sin azúcar, y después se iba a la cabina de Iliana, la mujer barbuda, y le acariciaba su té, un poco de elefante, un poco de ballena, y le decía: «Hola pequeña, ¿cómo estás? Aquí te traigo un poco de café para que pasemos la mañana un poco cerca de los leones, un poco cerca de la lluvia». El señor Árbol de Mermelada era el más huraño de todo el parque de diversiones. Olía a orín de camello, a hierba seca, a hierba vieja y amarilla. Cuando estaba aburrido, el señor Árbol de Mermelada se iba a la jaula de los leones a tomar un poco de vodka. Mercury, el león viejo, siempre bostezaba cuando lo veía entrar con la botella. El señor Árbol de Mermelada sacaba la botella y se recostaba en Mercury y en Miguel, el león con cara cansada, y se tomaba un sorbo, 2 sorbos, 3 sorbos, y les hablaba a los leones y les decía: «Hermanos míos, no se vayan a mover mucho, que el viejo de Mermelada va a hacer una pequeña siesta». El señor Árbol de Mermelada siempre iniciaba su espectáculo a las 6 de la tarde. Su show no era nada del otro mundo, era más bien algo triste. Salía y decía: «Hola chicos, ¿cómo va todo?». Y los chicos respondían: «Hola señor Árbol de Mermelada, ¿cómo va todo?». Y entonces se ponía a hacer contorsiones que decía que eran de los dioses de la India, contorsiones también en honor a Osiris, y después sacaba unos cigarrillos que apestaban y hacían figuras con el humo azul. A veces se atoraba, después se metía a su cabina, tomaba un poco de vodka y al poco rato salía a observar el número siguiente, el número de la señorita Tetas de Mantequilla, que se bamboleaba en el aire mientras los chicos saltaban, suspiros cuando la veían, sus nalguitas de rana allá arriba. Nalguitas tan inalcanzables, nalguitas que olían a león, a arena triste. El señor Árbol de Mermelada siempre quiso ser mago, pero no pudo. Por eso envidiaba al señor Viento, el mago del parque. Una noche, el señor Árbol de Mermelada estaba en la jaula de Mercury, tomando un poco de vodka. Afuera llovía y hacía calor. Y entonces le vino a la cabeza la idea de hacerle una mala jugada al señor Viento. Y llegó el número del señor Viento. El señor Viento pidió un voluntario del público para llevar a cabo un truco especial. Un chico con cara de idiota se paró y saltó a la arena. El señor Viento lo saludó. Le preguntó al chico su nombre. «Roger», respondió el chico, y entonces lo metió en la caja de madera y le echó polvos mágicos. Después abrió la caja y el chico no se hallaba por ninguna parte. El público aplaudió. Nuevamente el mago cerró la caja y después la abrió, pero el chico no apareció. El público aplaudió de nuevo. A la tercera vez el público se quedó callado y el señor Viento se metió en la caja y esculcó por todos lados. A la hora llegó la policía y se llevó al señor Viento y la caja. El chico nunca apareció. Esa noche el señor Árbol de Mermelada se sintió feliz y fue a orinar cerca de la jaula de Cooper, el oso polar, y le dijo: «Oye, Cooper, ¿todo bien?». Y Cooper se bostezó y le dijo: «Claro, viejo de mermelada, todo bien». Desde ese día el parque se quedó sin mago.
Al poco tiempo la policía devolvió la caja del mago y el señor Árbol de Mermelada la adecuó como retrete. Después de sus números se iba a cagar allí a la caja del señor Viento. Una noche, después de un desastroso número de cigarrillos donde trató de hacer la muralla china, el señor Árbol de Mermelada fue a cagar a la caja del señor Viento y nunca más salió de allí. Desapareció. Amarilla. Después me dijiste que querías unas palomitas de maíz y te dije, claro, muñeca. Después encendimos un cigarrillo y un avión pasó por encima del parque de diversiones y te abracé. Y te dije que el domingo olía a espinacas. Y me miraste y yo te conté que cuando era niño, siempre que daban espinacas las ponía en la cuchara e imaginaba que era un DC-3. El DC-3 espinacas de mayo, en pleno vuelo. Atención torre de control, el DC-3 espinacas de mayo se reporta en emergencia. Atención torre de control. Pido permiso para hacer aterrizaje forzoso. Y claro, la mano de mamá tumbaba el DC-3 espinacas de mayo. Bien. El señor Viento. El señor Viento llegó al parque de diversiones cuando era apenas un chico, y al principio le tocó limpiar la mierda de los leones y también despertar a los elefantes. Desde el comienzo, las relaciones entre Mercury, el león y el señor del viento no fueron buenas. Cada vez que Viento llegaba a limpiar la jaula, Mercury se instalaba en un rincón y esperaba a que Viento levantara los bolillos. Cuando se iba a ir, Mercury se incorporaba, dejaba escapar un gran bostezo y le decía, oye Viento Mari, toma para que sepas, y entonces cagaba nuevamente, sin afán, con toda su paciencia africana. Un día Viento perdió la paciencia y habló con Sombrero, el elefante triste, que había sido apresado cuando era una cría, y le dijo, oye Sombrero, vamos a vengarnos de Mercury. Te juro que haces el idiota en ese número idiota, donde sales y el león se sube, y el que se vaya las palmas es él. Esa noche Sombrero se echó una caña milenaria, que Viento recogió en varios toneles. Después se fue a la jaula de Mercury, que estaba durmiendo. Tal vez soñaba con una estepa surcada por 1.000.000 de venados que saltaban hacia el cielo azul, hasta las nubes, hasta el viento, y entonces le echó la cagada de Sombrero. Desde ese día, Mercury respetó a Viento. Al poco tiempo, Viento fue designado como asistente del mago del parque, y poco a poco fue aprendiendo los trucos. Siempre los practicaba en las mañanas, en la jaula de Sombrero. Llegaba y despertaba a Sombrero con una pedrada y se ponían a practicar. Cuando decidió que ya era hora de entrar al estrellato, llamó al maestro, el mago del parque, y lo invitó a la jaula de Sombrero, y le dijo que se pusiera debajo de Sombrero, que fresco, que no iba a pasar nada, y efectivamente el mago se puso debajo. Entonces Sombrero se sentó encima del mago, y desde esa noche Viento fue el mago oficial del parque. El señor Viento, el único, el otro mago, fue enterrado en el sitio donde Sombrero cagaba todas las noches. Me dijiste que el parque había mucho ruido, y te respondí que en el parque era poco común, un poco como los días, y nos sentamos a esperar el turno para la montaña rusa, y el ruido te siguió molestando, y te dije que no había remedio, muñeca, que la única manera de soportar este mundo era a través de ese ruido. Entonces sacaste la botella de vodka para ensopar esa noche rota de domingo con un poco de alcohol. Claro, nena, hazlo, tomemos un poco para matar el tedio, un poco para estar el uno junto al otro, un poco para mirarnos a través del reflejo del cristal de la botella. Claro, muñeca. Y te dije al oído que no soportaba los días serenos y tranquilos, esos días que pasaban como una estela de flores sobre el viento de los tiempos, esas mañanas donde los ladridos de los perros navegaban a través del murmullo de mi sangre. Después nos quedamos en silencio, esperando el turno para la montaña rusa, y solamente abriste la boca, solamente dejaste escapar unas palabras a través de tus labios rojos, de tus labios yo no sé, y dijiste mía, que tenías ganas de montarte en la montaña rusa y soñar que tocabas las nubes con la punta de los dedos.
y después te vomitabas sobre las estrellas. Claro, muñeca, hazlo. La señorita Tetas de Mantequilla. A la señorita Tetas de Mantequilla la habían recogido en otra ciudad. El primero que la vio fue el señor Hueco, y cuando le vio esas tetas, esa forma de cogerse las nalgas, mientras la noche le perforaba las babitas debajo de un poste de luz, dijo: mía. 1, 2, 3, esa es mía. Yo me la llevo. La señorita Tetas de Mantequilla era la más famosa de la región. Su número consistía en hacer numeritos con sus teticas elásticas, llenas de pecas, mientras se balanceaba por los aires. El que mejor le salió era el número 5. Entonces el público soltaba gemidos y el señor Hueco decía: 1, 2, 3, esa es mía. Al principio, el espectáculo de la señora Tetas de Mantequilla era aceptable. En realidad no era una lumbrera. Con el paso del tiempo su número fue declinando, pero el dueño del parque sabía que la señorita Tetas de Mantequilla era indispensable, en las épocas duras, en los tiempos difíciles de hambre y sed. Todo el parque hacía fila frente a una carpa que instalaban en el parque, y la señorita Tetas de Mantequilla ofrecía un poco de su leche al señor Árbol de Mermelada, al señor Viento. También llevaban a Cooper, a Mercury, a Miguel, a los enanos. Todos tomaban, y claro, el señor Hueco les decía a todos: 1, 2, 3, esa es mía. Creo que una vez Mercury, el león, tenía mucha hambre, y le rebanó un seno. El señor Hueco no dijo nada, solamente dijo: 1, 2, 3, esa es medio mía, y se rió. Desde ese día el numerito 5 que hacía la señorita de Mantequilla con sus teticas no le salió bien. Amarilla, nos montamos en la montaña rusa y todo empezó a dar vueltas. Estábamos mareados. Eran casi las 10 de la noche y teníamos las manos llenas de frío. Estábamos tú y yo, Amarilla, tú y yo en la mitad de la montaña rusa, tú y yo en el recoveco de un domingo absurdo, totalmente salpicados de oscuridades. Amarilla, tú y yo, rotos, frágiles, dementes, vueltos nada, con el trasero frío, felices bajo la lluvia en la montaña rusa. Creo que cerraste los ojos para tocar con la punta de los dedos el cielo negro, las nubes, la lluvia, y entonces dijiste que algo no iba tan bien en la montaña rusa, que olía a sangre. Y yo te dije: tranquila, nena, no pasa nada. La noche olía a sangre, a periódico mojado, a licor, a pistola recién disparada. Tranquila, muñeca, te dije. Así son todos los domingos, pero tú insistías en que algo no iba bien. Y claro, vomitaste, y después miramos hacia atrás y hacia adelante y estábamos salpicados por gotas de lluvia. Todos los pasajeros de la montaña rusa se habían cortado las y Susa nos caía por todos lados. Tranquila, nena, seguiste vomitando. Los pasajeros tenían la mirada hasta el cielo. Se encontraban con los brazos abiertos y tú dijiste: qué buena muerte. Tranquila, muñeca. Y agregaste que a lo mejor todos esos soñaban que tocaban con la punta de sus dedos las nubes y el cielo, y mejor que no vomitar. Tranquila, muñeca. Entonces nos bajamos de la montaña rusa y salimos del parque de diversiones, y me dijiste que nos fuéramos para el aeropuerto a ver a los aviones en la madrugada, y que nos acostáramos en la pista e hiciéramos el amor mientras un DC-3 pasaba por encima de nosotros. Cogimos un taxi que nos llevó hasta el aeropuerto. La autopista que conducía al aeropuerto estaba vacía. Una leve brizna de lluvia empezó a caer, y el ruido de los parabrisas nos llenó la pequeña noche del taxi con su ruido incierto flap flap. En la radio daban la hora, 1 de la mañana, flap flap, y dijiste que te abrazara, que te metiera los dientes en la mitad de la boca. Tranquila, muñeca, flap flap, hacía calor, había flores amarillas bajo la noche, flap, lluvia, flap. Tranquila, muñeca. Llegamos al aeropuerto. Entramos y los pasillos estaban llenos de pasajeros con los ojos apagados. Hacía calor. Me sentí en otro país. Toda esa gente parecía como si estuviera huyendo. Caminamos sin afán, pom, por los pasillos. Vuelo número 890, destino Kingston. Listo a despegar, pom.
A través de los vidrios los aviones parecían luciérnagas de metal, pequeñas aves dormidas. El aeropuerto olía a toalla higiénica, a Kleenex con mocos perfectos, a maletas de lona, a Chanel número 5, a 3 de la mañana, a beso con crema dental, a café con crema, y dijiste que el olor de los aviones te encantaba, que así debían oler las nubes. Tranquila, muñeca. Después llegamos a la pista. El cielo estaba plagado de estrellas. Era una noche de verano. La noche olía a DC-3, a Fokker, a cinturón de seguridad, a 1000 pies de altura, a Please No Smoking. Nos sentamos en el borde de la pista. Fumamos y sacaste la botella de vodka. Varios aviones pasaron encima de nuestras cabezas con todo su ruido, con ese olor a nubes blancas, cielo azul, a cerveza, a DC-3 con espinacas. DC-3 con espinacas era estar contigo fumando en la pista 3 AM. DC-3 con espinacas era tener los calzoncillos húmedos. DC-3 con espinacas era darte un beso en tu boca, en tus piernas, en tu nariz. DC-3 con espinacas era sentir ese calor de los aviones cerca de nosotros, encima de nosotros, dentro de nosotros. DC-3 con espinacas era ese día de mayo, 3 AM. DC-3 con espinacas era tomar vodka mirando las estrellas y las luces de los aviones. DC-3 con espinacas era hacer el amor en la pista abaleados por el ruido de los aviones, por ese olor a gasolina y felicidad que poseen todos los aviones, por ese perfume incierto a estrellas, a aire, a perfume plateado, a rosas rojas en la mitad de una turbina en una noche de lluvia. Esperamos a que el sol empezara a inundar la pista. Antes de irnos a la ciudad vimos aterrizar un DC-4, un avión de carga que emergió de la débil línea del horizonte, y luego nos llenó los cuerpos con su ruido de mosquito grande y sin complejos. Después entramos al aeropuerto y tomamos un café con tostadas y mantequilla. Caminamos por entre los viajeros, sin afán, pom pom. Tomamos una carta de viaje y me dijiste que querías ir a cualquier isla del Caribe, pom. Tranquila, muñeca. Tomamos un taxi y dormiste todo el trayecto. Ese lunes dormimos todo el día. Nos despertó hacia el atardecer el ruido de un avión. Era un DC-3, era un día de mayo, y me dijiste que tenías ganas de espinacas. Tranquila, muñeca.